Durante estos días, durante estos domingos recientes hemos venido hablando acerca de una serie donde hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales. Pero hoy, esta semana, siento que había como un pensamiento, un sentir distinto en mi corazón respecto a este tema que quiero compartir con ustedes hoy, porque siento que es algo importante para que nosotros lo podamos entender, comprender y de cierta manera también aplicarlo. Bien, nosotros como iglesia cristiana, a veces, eh, a veces para entender mejor un concepto, lo comparamos con una cosa que ya entendemos, ¿sí? A menudo Jesús en la Biblia, cuando quería enseñarles algo a sus oyentes, a menudo Jesús tomaba un concepto que ellos ya entendieran y tomaba ciertas herramientas para ilustrarles una verdad profunda acerca del reino o una verdad del reino, ¿sí? Y por eso es que nosotros vemos que constantemente hay comparaciones o historias en donde Jesús narra la historia y después da o explica lo que quería hacer a entender, dar a entender, ¿sí? Por ejemplo, Jesús en un momento utiliza una parábola y les está hablando acerca de un sembrador. Y les dice es que un sembrador salió a regar la semilla y parte de esta semilla cayó en el camino y parte de esta semilla cayó entre piedras y parte de esta semilla cayó entre espinos y parte de esta semilla cayó en buena tierra. Entonces, de seguro, un sembrador, o sea, una persona que se dedique a sembrar, no como nosotros, porque nosotros si a mucho hemos sembrado el frijolito por ahí en un poquitico de algodón con agua, o de pronto usted habrá sembrado una que otra matica, pero a dedicarnos a sembrar y a cultivar alimentos, creo que pues no lo hemos hecho. Entonces, a esta audiencia que Jesús le hablaba, la audiencia inmediatamente entendía. Claro, si una semilla cae en el camino, pues en el camino, ¿qué va a germinar ahí si esa tierra es dura porque la han pisoteado? Eso no va a germinar nada ahí. Y esta semilla cayó entre espinos, tampoco va a cultivar porque el espino no deja que nada. Y ellos iban entendiendo de una vez cuáles eran, digamos, esos conceptos que Jesús quería enseñar. Y por eso nos damos cuenta que cuando leemos a menudo las historias y las enseñanzas de Jesús, siempre tenemos o historias de personajes específicos o tenemos historias que tienen que ver con algo referente a la audiencia que lo estaba escuchando. Por eso en Juan 15 Jesús también les habla acerca de la vid. No quiere decir que el cielo es como una vid, es decir, como una planta de uvas y entonces hagámosle la semejanza, qué será las espinas y qué será las ramas y qué será el alambre. No, Jesús dice, es que nosotros, o sea, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Entonces, claro, la gente de inmediato empieza a entender, dice, caramba, pues una rama separada de un tronco, difícilmente esto puede tener vida. Entonces empiezan a entender conceptos profundos del reino a través de historias o ilustraciones o sucesos que hacen parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros como iglesia, soy iglesia, la visión, la filosofía bíblica que nosotros tenemos tiene que ver mucho con comparar esa vida espiritual con nuestra vida física, ¿sí?
Hemos dicho en varias ocasiones que nuestra meta es llegar a ser maduros espiritualmente hablando. Y lo hemos comparado con que físicamente hablando eso es como ser un abuelo. Entonces tengo que decir que es como si nuestra meta o lo que perseguimos todos nosotros aquí dentro de esta congregación es llegar a ser abuelos espirituales, ¿sí? Hemos hablado que todos nosotros como cristianos iniciamos nuestro proceso siendo bebés, un bebé espiritual. Y de ahí en adelante vamos creciendo naturalmente, bueno, claro, siempre y cuando estemos bien alimentados, ¿sí? Ese alimento, el alimento que recibe un bebé, es el alimento que le ayuda a crecer y a desarrollar defensas. Nos ayuda a darle a nuestro cuerpo todo lo necesario para movernos y crecer, ¿sí? Hemos hablado muchas ocasiones que cuando todos empezamos nuestra vida espiritual la empezamos como un bebé. De hecho, por ahí Pedro en algún momento dice es que ustedes tienen que desear como bebés la leche espiritual, ¿sí? Y todos debemos empezar a ser alimentados para lograr crecer. Físicamente hablando, todos empezamos como bebés espirituales y a medida que va pasando el tiempo vamos creciendo, vamos mejorando, vamos desarrollando defensas, vamos fortaleciendo nuestra fe, nuestro cuerpo va creciendo y la tarea es crecer. Pero hoy quiero hablar de un tema que esta semana me estaba inquietando mucho y es que ¿cuál es la etapa en donde, cuál es el principio de ese caminar, bien sea físico o espiritual? ¿Cuál es esa primera etapa? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cuál es ese primer paso que hemos creído nosotros y hemos dicho, aquí empieza la vida cristiana, aquí empieza la vida terrenal, física? ¿Mm? Cuando nacemos, ¿sí? Cuando nacemos. Aunque no quiero desconocer, no sé, que a veces estas enseñanzas las escuchan personas por internet y no quiero desconocer ni quiero tampoco que me malinterpreten porque yo creo, afirmo, pienso que nuestra vida, físicamente hablando, empieza desde el momento de la concepción, en donde se une el espermatozoide con el embrión de la mujer, con ese óvulo. Yo creo que ahí empezamos ya ahí hay vida, ¿sí? No quiero que me malinterpreten, vuelvo y lo repito, porque sé que esto lo escuchan varias personas por internet, o si en algún tiempo vamos a tener cientos o miles de vistas, imagínense que por ahí digan, no, por ahí un pastor cristiano una vez se sentó y dijo que la vida empieza solamente cuando se nace. No. Yo creo que hay vida en el momento de la concepción, de la unión del espermatozoide con el óvulo, yo creo que ahí hay vida. Afirmo que hay vida, perdón. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Físicamente hablando, el bebé nace el día que ese bebé sale del vientre de la mami, ¿sí? Bien sea por cesárea o bien sea de manera natural. Pero ese día ese bebé nació. Ahora, ¿cuándo nacemos nosotros? ¿Cuándo nace una persona espiritualmente hablando? ¿Sí? ¿Y por qué me estoy preguntando yo esto? Porque los que han estado conmigo acompañándome en mi vida cristiana desde hace muchos años, yo tengo que decir que en algunas ocasiones en medio de mi vida cristiana hice cosas que quizá no eran las adecuadas. Me porté mal. Sí. Y algo que me decían o le decían a Xiomara era esta afirmación. Decían, es que Edwin no ha nacido de nuevo.
¿O es que Edwin no ha tenido un encuentro real con Jesús? Y pues yo en medio bueno, y no sé si alguna vez a usted le han dicho esto o usted ha escuchado que le dicen esto de otras personas. Es que, uy, esa Luisa, mírala cómo se porta, mírala todo lo que hace. Luisa no ha nacido de nuevo. Porque lo que quieren decir es que aún tiene algunos comportamientos que pareciera que no fuera cristiana. ¿Sí? Es que no ha nacido de nuevo. Y no ha nacido, y es que aquel no ha nacido de nuevo. Y no es que ha ido a la iglesia muchos años, pero no, él no ha nacido de nuevo. Y yo me ponía a pensar en medio de mis tiempos de estudio, ¿qué significa nacer de nuevo? O sea, ¿cómo tenemos el discernimiento o, perdónenme, o cómo tenemos la lengua viperina para lograr decir una cosa tan personal de alguien? O sea, ¿yo cómo me atrevo o por qué una persona se atreve a decir, no, Laura, es que usted, aunque va a la iglesia, usted no ha nacido de nuevo? Porque a mí me parece que eso es una afirmación, a decir verdad me parece que es una afirmación dura, pero también me parece que es una afirmación abusiva. Porque yo puedo ver lo que alguien está haciendo afuera, pero yo no puedo ver lo que esa persona está luchando por dentro. Y me parece muy abusivo cuando no quiero explicar, perdón, no sé si es necesario explicar la expresión cuando digo me parece una lengua viperina, pero las que tienen la lengua viperina son las serpientes. O sea, me parece de una lengua, me parece algo venenoso que estemos diciendo, es que no ha nacido de nuevo. Y sé que más de uno de nosotros aquí hemos escuchado esa expresión. Entonces me puse a pensar yo, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque incluso creo que nosotros hemos dicho muchas veces esa expresión o la hemos escuchado. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando vemos que una mujer está embarazada, o sea, es tonto ver llegar a la mujer con la barriga así y preguntarle, ¿ya nació? Pues evidentemente no. ¿Sí? O sea, eso es algo que usted se da cuenta solamente viendo. ¿Ya nació? No, no ha nacido. O sea, creo que es una cosa creo que las únicas veces en donde hemos preguntado, ¿será que ya nació? Es cuando no vemos a la persona. Cuando no tenemos un contacto visual con la persona, entonces sí nos preguntamos, ¿será que ya nació el bebé de Luisa? ¿Será que ya nació el bebé de Fernanda? ¿Será que ya nació? Porque no podemos verla. Pero cuando vemos a una persona, cuando vemos a un cristiano hablando, cuando lo vemos, ¿cómo podemos decir si esa persona ya nació o no nació de nuevo? Miremos qué implica nacer de nuevo. Miremos qué implica nacer de nuevo. Miremos estas cosas. Jesús se sienta a hablar en algún momento con Nicodemo por allá en Juan 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo se acercó de noche a Jesús, Juan 3, 2, y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Perdón, Jesús le responde, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren lo que le dice Jesús, quien no nazca de nuevo. Pero Nicodemo en medio de sus preguntas dice, pero espérame, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Eso es Juan 3. Juan 3, versículo 4. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Mírenlo cómo lo está interpretando Nicodemo. Te aseguro, le responde Jesús, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús.
Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que hayan dicho, tienen que nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Jesús está hablando con Nicodemo y le dice es que tienen que nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero ¿cómo una persona va a nacer de nuevo? O sea, ¿me tengo que devolver el vientre de mi madre para volver a salir de ahí? No puede, no puede ser. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? Vamos a partir de que nacer de nuevo es esta definición. Nacer de nuevo es un acto en el cual Dios imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, cuando reciben a Jesús como su Salvador. Permítame repetirlo. Nacer de nuevo es el momento en el cual Dios nos da vida eterna a quienes estábamos muertos en nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador. Eso es nacer de nuevo. Cuando tú decides que Jesús sea tu Salvador y dices, reconozco que he pecado y reconozco que necesito a Jesús como mi Salvador, en ese momento, ¿qué sucede? Que Jesús nos da vida y permite que ese Espíritu Santo venga a vivir dentro de nosotros. Eso es nacer de nuevo. Entonces, lo primero que tengo que dejar claro es que Dios es quien hace que yo nazca de nuevo. Primero, ¿cómo hago para nacer de nuevo entonces? Dice primera de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y dice primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos sencillos. Para nacer de nuevo, yo necesito reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es mi Salvador. Pero es que cuando usted reconoce cuando usted reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, aunque eso parezca muy sencillo, usted está reconociendo con eso muchas cosas. La primera, usted está reconociendo que Dios existe. La segunda, usted está reconociendo que hay un plan de Dios para usted. La tercera, usted está reconociendo que el pecado existe. Y voy a hacer un pare aquí por un momento. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? Porque es una palabra que también hemos escuchado muchísimo, pero ¿qué es pecar? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso? Porque a veces lo tenemos también dentro de unas palabras que a mí me molesta, la verdad. A mí me molesta escuchar a veces cuando la gente, ay, mírelo, pobrecito, ay, qué pecado con ese niño. Yo, pues, para un momento, ¿qué pecado por qué? ¿En dónde está el pecado? Explique, o sea, no lo entiendo. ¿Por qué pecado con ese niño? Mírelo cómo sufre. ¿En dónde está el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted qué es pecado? Es más, yo sé que muchos de ustedes están imaginando esto, pero les voy a quitar esa primera respuesta automática que viene en nuestra cabeza. Pecado no es hacer el mal. Entonces, ¿qué es pecado? Porque siempre se nos viene pecado es, ay, pecado es hacer el mal. No, pecado no es hacer el mal, como primera definición. Entonces, ¿qué es pecado? Y yo sé que alguna vez lo he medio mencionado por ahí en alguna de las enseñanzas. Pecado es errar al blanco. Eso en una manera más masticable, digerible y entendible, ¿qué es? Salirnos de la voluntad de Dios. Eso es pecar.
Desobedecer la voluntad de Dios para mi vida. Eso es pecar. Y eso quiere decir que a veces yo puedo estar pecando, haciendo el bien, porque no es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque no siempre pecar es hacer el mal. Voy a decirlo de esta manera para cerrar la idea y continuar. Supongamos que Dios tiene un plan con Luisa. Y el plan de Dios con Luisa es que Luisa sea una misionera en el mundo. Y Dios le coloca a Luisa el paquete y las posibilidades para que Luisa viaje por todo el mundo, siendo una aventurera, llevando la palabra de Dios, la misión de Dios, el evangelio de Dios a todo el mundo. Pero resulta que el propósito que Dios tiene conmigo, con Edwin Triviño, es que yo sea un pastor. Dios no me quiere a mí viajando tanto, Dios no me quiere a mí alrededor del mundo llevando el evangelio, no. Dios me quiere a mí sentado en un lugar, nutriendo, alimentando, cuidando un grupo de personas en una congregación. Pero resulta que yo miro a Luisa, no va a mirar a esta Luisa, y yo miro a esta Luisa y digo, ay Luisa, es que su propósito me gusta tanto. ¿Sabe qué? Luisa, yo me voy a ir con usted. En el momento en el que yo decido irme con Luisa, ¿qué estoy haciendo con este llamado de aquí? Lo estoy dejando solo. Palabras más, palabras menos, estoy desobedeciendo. Estoy pecando. Porque estoy dejando mi llamado, mi propósito, por ir detrás de un propósito que a mí me gusta, pero no fue el que Dios me ha mandado a hacer a mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, pecado no siempre lo podemos asociar con el concepto de está haciendo el mal. No, porque miren ¿qué de malo tuvo que Adán y Eva hubieran comido una manzana en el huerto del Edén? Nada. O sea, el acto en sí mismo no había nada malo. Pero ¿en dónde estuvo el pecado? En la desobediencia, ¿sí? En que ese no era el propósito por el cual Dios los tenía. ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces, ahora, decimos, cuando yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, estoy reconociendo que Dios existe, que hay un plan para mí. Estoy reconociendo que el pecado existe. Pero además de eso estoy reconociendo que yo he pecado. Y además de eso estoy reconociendo que la desobediencia, para que no suene, perdónenme, yo a veces tengo un conflicto con algunos lenguajes religiosos, perdónenme. Yo he sido desobediente. Y la desobediencia me ha alejado de Dios. Y reconozco que esa desobediencia genera una deuda que se tiene que pagar. Y yo reconozco que esa deuda fue pagada con Jesús en la cruz. Y yo acepto a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Entonces se dan cuenta que cuando una persona dice, yo reconozco a Jesús, yo reconozco que Jesús murió en la cruz, estamos aceptando hartas cosas de ahí para atrás. Estamos aceptando que Dios existe, que hay un plan para mí, que el pecado existe, que yo he pecado, que el pecado me aleja de Dios, que el pecado genera una deuda que se debe pagar y que Jesús pagó esa deuda por nosotros en la cruz. Y yo decido decir, sí, Jesús, te necesito. Hay algunas personas y algunos pastores que dicen, es insultante decir, Jesús, yo te recibo en mi corazón. Porque es como si Jesús estuviera diciéndonos, ay, venga, déjeme entrar, no sea así, sí, por favorcito, déjeme entrar en su corazón. Hay pastores que dicen, no, nosotros somos los que vamos donde Él y le decimos, Señor, recíbeme, porque Él es quien nos está esperando. Entonces, ¿cómo nacer de nuevo? Lo primero, aceptamos todo el paquete que les estoy diciendo de Dios, pecado, Jesús y salvación.
Segundo, en ese mismo momento en el que usted acepta todo lo que le estoy diciendo, que Dios existe, que hay un plan, que existe el pecado, que usted ha pecado, que el pecado te aleja de Dios y que ese pecado genera una deuda que tiene que ser pagada, pero que esa deuda fue pagada por Jesús. Si usted lo cree, si usted de verdad lo cree y dice, sí, yo creo eso, en ese mismo momento, y usted lo confiesa, perdónenme, es decir, usted dice, sí, yo entiendo, bueno, puede que no lo entienda al 100%, pero reconozco que sí, tiene mucho sentido. En ese momento, Dios nos regala la vida eterna. Dios nos regala la posibilidad que su espíritu viva en nosotros. Y en ese momento nacemos de nuevo. En ese momento hay un nacimiento de nuevo. ¿Qué evidencia hay de que esa persona nació de nuevo? ¿Podemos ver alguna evidencia? Si yo no los conociera a ustedes, si los miro así por encima, difícilmente podría tener alguna evidencia de que usted lo hizo o no lo hizo. ¿El nacer de nuevo es algo que depende de usted? ¿Depende de usted nacer de nuevo? No, usted confiesa a Jesús, pero Dios es quien da la vida eterna. Entonces no es algo que depende al 100% de usted. ¿Sí? Ahora, la pregunta grande. ¿Y entonces en dónde están los cambios? ¿O cuándo vienen los cambios? Porque es que en últimas eso es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué le decimos a la gente, por qué queremos a veces que nuestra familia vaya a la iglesia? ¿Por qué queremos que nuestros hijos conozcan de Dios? ¿Por qué queremos que nuestra pareja conozca a Dios y vaya a la iglesia? ¿No es por ninguna otra razón diferente? O perdónenme, lo incluyo aquí. ¿O por qué a veces tomamos la decisión de decir, yo quiero ir a la iglesia? Porque anhelamos cambios. Anhelamos cambios. Y la pregunta es, ¿y entonces, si el nacer de nuevo es un evento, ¿cuándo vienen los cambios? ¿Cuándo vienen los cambios? Yo quisiera decirles, en verdad, que las cosas van a cambiar así, miren así, como a la velocidad de esto, así. Yo quisiera decirle que usted me trae a su hijo desobediente hoy y que yo tengo manos milagrosas ungidas por el Altísimo y que usted viene y lo sienta acá y que entonces arrodillamos a ese niño y le ponemos las manos a ese niño sobre los hombros o sobre la cabeza y perdón, voy a utilizar este concepto y entonces le oramos el niño. Sí, porque yo he escuchado a algunas personas que dicen, ay, por favor, yo necesito que usted venga y me ore a mi hijo. Entonces yo quisiera decirles, de verdad, yo quisiera decirles que si ustedes me traen a ese niño, que yo tengo manos santas, milagrosas y ungidas por el Altísimo, que tengo aceite de oliva traído directamente del Getsemaní, donde Jesús derramó lágrimas de sangre, y que yo lo voy a ungir y voy a orar por él, y que mire, ese niño se va a levantar y ¡puf! Se fue toda la maldad de él. Es más, perdónenme que se lo diga quizá un poquitico más fuerte. Quisiera yo decirles, mire, tráigame usted al vicioso, tráigame usted al ladrón, tráigame usted al homosexual, tráigame usted al drogadicto, tráigame usted al desobediente, tráigamelo, arrodíllelo aquí. Yo le pongo las manos milagrosas y el Espíritu Santo va a fluir a través de todos nosotros. Y miren, va a salir de aquí siendo nuevo. Yo quisiera decirles que las cosas suceden así mágicamente, pero en el 95% de las ocasiones no funciona así.
Y tengo que decirles, perdónenme, que en el 95% de las ocasiones, porque sí, quizá una que otra persona puede decir, yo tenía un problema y llegué a los pies de Jesús y lo acepté y miren, los problemas se fueron. Sí. Yo he escuchado que hay personas que dicen, yo luchaba con el cigarrillo, yo luchaba con la adicción al consumo y conocí a Jesús y ese día el Señor me dio fuerzas y no volví a caer. Sí, yo lo he escuchado, pero tengo que decirles que no es el 100% de las ocasiones. Entonces, es más, yo tengo que decirles, yo no fui así. Sí, de pronto, humildemente, con mucha humildad en mi corazón, de pronto ustedes ven hoy en día el esposo que soy, el papá que soy, el hombre que soy, y ustedes pueden que vean algo bueno en mí que Dios ha hecho, sí, pero los que me conocen hace muchos años saben que esto no fue de llegar yo a la iglesia, arrodillarme, levantar las manos y decir, Señor, aquí estoy, ven y habita en mí, y salí siendo yo ya una persona nueva, ¿no? Los que me conocen aquí saben que aún siendo cristiano, habiendo y estando tiempo en el servicio, aún luchaba con cosas de mi orgullo, aún luchaba unos dicen que era muy prepotente, otros, ustedes saben que luché con cosas en el área sexual y tuve muchas luchas aún después de estar caminando con Dios. Entonces, ¿y los cambios entonces cuándo van a llegar? ¿Sí? Mire, así como dijimos hace un momento, ese bebé que necesita ser alimentado, cuando esa persona dice, yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, reconozco que he pecado y necesito que tú seas mi Salvador, Jesús, ven y vive en mí, en ese momento nace una nueva persona. Pero como en ese momento nace una nueva persona, ¿qué tiene que empezar a pasar con ese bebé? Ayer estábamos cuidando a este bebé en la casa y estaba todo esto sin nada porque estábamos preparados para el evento y lo dejamos y él podía caminar y gatear libremente por todo el lugar. Pero era un lugar nuevo para él. ¿Qué creen que va a hacer un bebé en un lugar nuevo? Pues empezó a explorar. Y entonces empezó a meter en el lugar donde estaban los bananos y empezó a sacar las bandejas y empezó a sacar muchas cosas. ¿Cuál fue mi tarea como adulto responsable? Nalgada y pa' la cuna. No, mentiras. ¿Cuál fue mi tarea como adulto responsable? Estar detrás del bebé y decirle, no, no, bebé, no. Y él estiraba la mano y me miraba. No. No. Eso no se toca. Y daba la vuelta y se sentaba y me miraba. Bebé, no. No. Sí, quizás se lo tuve que repetir como 15 veces. Pero entendió que ese era un lugar que no debía tocar. ¿Sí? No sé si de pronto yo me equivoqué en esta filosofía como papá, pero cuando nosotros tuvimos nuestros hijos, nosotros en la casa recogimos aquellas cosas con las que vimos que nuestros hijos se podían hacer daño. Una mesa de vidrio, ¿sí? O sea, cosas con las que ellos se podían lastimar. Pero yo dejé mis cositas en la casa igual. Yo dije, porque mi hijo tiene que entender que no todo es para coger. Porque si yo le quito todo a mi hijo en la casa para que él no coja nada, pero otro día llega a otra casa, entonces también allá se lo tienen que quitar, ¿no? O sea, no, en mi casa están las cosas. Unas cerámicas, unos cuadros, unas cosas. O sea, eso no se le va a caer encima, no lo va a dañar, no lo va a romper, pero sí donde él va caminando le voy diciendo, bebé, no, no, no. Y es una de las primeras palabras que hace mella en el corazón de un niño. No. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto?
Porque es que cuando usted empieza a caminar en su vida espiritual, usted necesita ser educado en el reino de Dios. Cada uno de nosotros vamos a ser como bebés. Es decir, o digámoslo así, vamos a ser nuevos miembros de la familia de Jesús y nos van a tener que explicar nuevas cosas. Miren, esto es tan sencillo como el día que usted llegó a trabajar a una nueva empresa. El día que usted llegó a trabajar a una nueva empresa, ¿y cómo se hacen las cosas aquí? Y aquí, ¿cómo marca un horario? Horario de entrada, horario de salida. Venga, y aquí, ¿cómo le pagan a uno? O sea, ¿es efectivo o le consignan a la cuenta? ¿O tengo que pasar cuenta de cobro? ¿Tengo que hacer desprendibles de todas mis tareas? O sea, es una nueva empresa en donde van a ver una nueva cantidad de situaciones que vamos a tener que aprender de nuevo. Eso es el reino de Dios. Un lugar en donde vas a tener que aprender a hacer las cosas nuevamente. Cuando yo empecé la universidad, el primer día de la universidad fue una inducción. Sí, era la inducción para los primíparos. Pero lo que ellos hicieron fue llevarnos, movernos por toda la universidad. Aquí queda la biblioteca, aquí queda registro, aquí es la facultad de arquitectura, aquí es la facultad de contaduría, aquí es la facultad de derecho. La biblioteca funciona así. Y yo recuerdo que todos los que ya estaban estudiando ahí hace tiempo, lo miraban a uno como el bicho raro. Ellos son los primíparos y siempre se la quieren montar a los primíparos. Pero esa inducción fue necesaria para entender cómo funcionaba la universidad. Cuando usted empieza a funcionar, cuando usted es un nuevo miembro del reino de Dios, es necesaria esa inducción. Vamos a tener que explicar cosas nuevas. Son como las capacitaciones de una empresa. ¿Y en dónde son nuestras capacitaciones? Miren, nosotros nos capacitamos en 3 lugares. Primero, estar aquí los domingos. Segundo, ese librito que usted tiene, que ahora ya está descargado en nuestro celular, que constantemente nos educa o nos reeduca en el reino. La lectura de la Biblia. Y lo tercero, rodearse de personas. Porque hay momentos en donde usted viene y se sienta aquí. Y usted escucha que yo estoy predicando, pero yo no sé qué situación está pasando usted. De pronto usted está luchando con un problema económico. Y yo estoy hablándole hoy del reino. Y usted dice, pero Edwin hoy no me está diciendo nada acerca de mi problema. Y usted va y lee la Biblia. Y usted se encuentra, qué sé yo, el devocional del día fue la parábola del buen samaritano. Y usted dice, pero es que, ¿qué tiene que ver la parábola del buen samaritano? ¿Cómo la Biblia me está diciendo a mí que yo vaya y ayude si yo lo que estoy es fregado económicamente hablando? Y eso no me ayuda. Por eso es importante lo tercero, estar rodeado de personas que ya lleven más tiempo en la empresa, que lleven más tiempo en el reino. Porque yo ahí puedo tomar a Raúl, a Jorge, a Julián y decirles, venga, miren, estoy pasando por una crisis económica y no sé qué hacer. Entonces yo sé que ellos ya por su experiencia, por su tiempo, por el tiempo que llevan acá, van a decir lo que el reino, la manera en la que se enfrenta una crisis económica es esta. Y me van a dar instrucción. Por eso los cambios en una persona van a venir cuando estemos rodeados de personas que ya lleven más tiempo en el reino, cuando la persona está conectada a la lectura de la Biblia y cuando esa persona está constantemente reuniéndose o congregándose con otras personas que llevan mucho tiempo en el reino.
Entonces, los cambios no siempre son sinónimo de que se haya nacido de nuevo. O que no hayan cambios no quiere decir que una persona no ha nacido de nuevo. Porque los cambios van a venir cuando estemos en constante conexión. Si no hay constante conexión, difícilmente van a venir cambios. ¿Ok? Y la tercera pregunta, venga, ¿y yo por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben? Romanos 12:2, que es un versículo que me gusta mucho, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmese. Nacer de nuevo es sinónimo de transformación. ¿Por qué Jesús utilizó la palabra nacer de nuevo? La expresión, perdón, nacer de nuevo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hablaba y decía que el primer paso es nacer de nuevo? ¿Cuál es la característica principal de un bebé? Así chiquitico. Sí, son curiosos, inocentes. Pero nosotros nos damos cuenta que esos bebés así chiquiticos son ¿qué? Lo hemos dicho muchos papás, son una esponja. Pero ¿qué tiene que hacer una esponja para absorber? Tiene que estar seca. Tiene que estar. ¿Qué necesita un cerebro para aprender? Tener, ¿cómo? Tener espacio para aprender. Nacer de nuevo implica empezar a vivir de nuevo. Debemos tener una nueva naturaleza, pero también tener nuevos principios, nuevos afectos, nuevos objetivos. Nacer de nuevo implica que vamos a ser totalmente diferentes a lo que éramos antes. ¿Ya? Porque no vamos a ser igual. Nacer de nuevo implica necesitamos aprender todo de nuevo. Cómo hablamos, en qué creemos, en qué pensamos, cómo manejamos la ira, cómo solucionamos los problemas, cuál es nuestra manera de pensar, hábitos nuevos, lugares nuevos, maneras nuevas de resolver conflictos, maneras nuevas de resolver problemas. Eso implica nacer de nuevo. Tenemos que aprender a nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo implica que soy un libro en blanco que está diciendo, Señor, enséñame cómo se hace esto. Eso es nacer de nuevo. Tener espacio y disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para aprender todo lo que necesita ser aprendido, todo lo que necesita ser, todo en lo que necesitamos ser reeducados. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Saben? Yo empecé a pisar las iglesias cristianas, empecé a estar en la iglesia cristiana hasta que cuando tenía cerca de 14, 15 años. Y para ustedes va a sonar esto, y lo quiero ilustrar de esta manera, cómo fue ese nacer de nuevo, porque para ustedes quizá esto va a sonar muy... Pero Edwin no lo entendía. No, yo no lo entendía. Yo vengo de un hogar donde yo soy en mi casa somos 3, mi hermano mayor es mayor que yo 6 años,
Y mi hermano mayor, pues, si hubo algo que mi hermano mayor tuvo, es que él fue muy mujeriego. Él le gustaba tener demasiadas novias. Y con muchas de estas novias, pues, su vida sexual era muy desordenada. Yo era un niño de 11 años viendo y pues yo dije, pues, no sé, pues así debe ser, ¿no? O sea, es lo normal. Y yo empecé a tener mis novias y sencillo, pues si esta no me gustaba, le terminaba. Y si me gustaba, pero no le quería terminar porque después llegaba otra que me gustaba más, entonces decía, pues, ¿por qué no puedo tener dos? Entonces, pues si esta me gustaba y esta me gustaba más, pues no quería soltar a ninguna de las dos y era normal. Y, y, y pues en el momento en el que dije, venga, ¿y cómo es eso de iniciar la vida sexual? Pues yo no sé, pues el momento en el que llegue, pues llegará. Y pues si dicen que sí, pues aprovechamos. Y yo tenía cerca de 13 años cuando llegó y bueno, pasó y es normal. Y entonces uno con los amigos y no, parcero, no, lo más de chévere, no, ya listo, bien, pasó. Bueno, y empiezo yo a llegar a la iglesia cristiana y empezamos a asistir a la iglesia cristiana con mi mamá. Y yo recuerdo tanto esto, pues una de las cosas que se quedan ahí, que mi mamá se sienta conmigo y me dijo, mijo, es que la líder de la iglesia dice que lo que usted está haciendo está mal. ¿Qué cosa, mami? Mami, ¿yo qué estoy haciendo mal? Mijo, que eso de fornicar está mal. Yo, mami, me dejó en las mismas. ¿Qué es eso de fornicar? ¿Qué es fornicar? Mijo, es que la líder cristiana dice que fornicar es tener relaciones sexuales. Ah, sí le llaman fornicar. Ve, mis amigos, ninguno le dice. Le dicen de muchas otras maneras, pero nunca así. Mijo, pero la líder cristiana dice que fornicar está mal. Yo, confrontación para mí. ¿Y por qué esto está mal? Porque nunca me lo explicaron. Simplemente me dijeron está mal. Yo, oiga, está mal. No lo dejé de hacer, siendo sincero. Pero sabía que estaba mal. Y empezó algo a pasar ahí a decirme, eso está mal. Eso está mal. Hasta que lo entendí después de un tiempo por qué estaba mal. Dije, ok, ya entiendo. Hay que cambiar el concepto. Hay que cambiar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso implica nacer de nuevo. Que vas a tener que reaprender muchos conceptos y criterios que tienen que afectar tu vida cotidiana. Eso implica nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que vas a tener que reaprender casi que todos los conceptos que tú tienes y someter todos esos conceptos a lo que la Biblia o el reino nos están pidiendo que debemos tener. Pero nacer de nuevo es un evento. Es algo que sucede un día y naciste y de ahí para adelante empezaste a crecer. Y quisiera decirles yo que nunca nos vamos a equivocar, pero equivocarnos hace parte del proceso. Quisiera decirle que su bebé cuando vaya a empezar a caminar nunca se va a caer, pero no. Las rodillas raspadas, la sangre en medio quizá a veces también de la rodilla va a ser parte de crecer. Porque nuestra vida también va a ser parte, el lastimarnos en nuestro crecimiento también va a ser parte de crecer. Pero quiero terminar hoy diciendo o haciendo dos cosas más bien. La primera, miren, nunca anhelaría muchísimo que nunca de sus labios, de los que están presentes o de los que me están escuchando, que nunca de sus labios se levante un juicio hacia otra persona para decir, es que usted no ha nacido de nuevo.
porque eso es algo que no nos corresponde. Y lo segundo, yo quiero asegurarme que usted ha nacido de nuevo. Y la manera en la que quiero asegurarme que usted ha nacido de nuevo es muy sencilla. Yo quiero decirle esto el día de hoy. Miren, Dios existe. Ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra y que creó el universo, lo diseñó a usted. Pero también sé que cada uno de nosotros nos hemos desconectado de Dios en algún momento de nuestra vida, porque la desobediencia y el pecado ha sido parte de nosotros. El pecado ha sido parte de su vida y el pecado nos ha separado de Dios. Pero Jesús murió en la cruz para que usted pueda tener una comunión, una relación con Dios. Y lo único que Dios está pidiendo para que esa relación sea restaurada es que usted decida creer en Jesús. Y le voy a ser sincero. De pronto en el momento en el que usted dice, yo creo creer en Jesús, hay muchas más preguntas que respuestas. Es normal. Pero para eso está la familia. Para ayudarnos a crecer en medio de esas dudas que tenemos. Yo soy cristiano hace 20 y algo de años, 25. Y aún a veces hay dudas en mi corazón. Pero no significa que por ellas voy a dejar de creer. Así que yo quiero preguntarles hoy esto. ¿Ustedes creen que Dios existe? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios existe? ¿Y ustedes creen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Y ustedes creen que el pecado existe? ¿Y ustedes creen que como seres humanos hemos pecado? ¿Y ustedes creen que ese pecado nos ha alejado de Dios? Bueno, ¿ustedes creen que ese pecado genera una deuda con Dios? ¿Y ustedes creen que esa deuda fue pagada por Jesús en la cruz? Bueno, ahora quiero terminar preguntándoles esto. ¿Ustedes aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Sí? ¿Seguros que sí? Eso es nacer de nuevo. El Espíritu Santo habita en usted. Nuestra tarea ahora es crecer y madurar para que los cambios lleguen a nuestra vida. Permítanme orar. Siéntese, adopte una postura cómoda y permítame orar por usted en estos momentos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos el privilegio de tener tu palabra y poder escuchar cuál es tu voluntad, papá. Hoy, primero que nada, tengo que agradecer por el anhelo que tú tienes con cada uno de nosotros de no dejarnos apartados de ti. Gracias por preocuparte y enviar a Jesús para morir por nosotros en esa cruz y darnos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Gracias. Gracias. Señor, el nacer de nuevo implica tener nuestra mente en blanco, tener nuestra mente con la disposición a aprender cosas nuevas, como un bebé cuando está creciendo. Anhelamos, Señor, que de verdad nos permitas entender qué es lo correcto y nos permita ser alimentados correctamente. Señor, guíanos a que los más grandes ayuden a crecer a los más pequeños
Pero no permitas que nunca, nunca, nunca tu espíritu se aparte de nosotros. Y no permitas que nunca nos paremos de crecer por desnutrición espiritual. Guíanos a estar congregados, guíanos a estar conectados a tu palabra y guíanos a estar conectados con personas que ya llevan mucho tiempo caminando en este proceso, Señor. En el nombre de Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y amén.